2019, estamos comenzando un nuevo mes. Julio nos ha dejado muchos temas en las agendas informativas, como el desarrollo del plan de control territorial y otras situaciones que nos han sorprendido. Por ejemplo, al final de esta semana casi conocíamos que el expresidente Mauricio Funes es ahora un ciudadano nicaragüense. Él, su compañera de vida y sus hijos fueron ya, o recibieron de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua la nacionalidad nicaragüense. Además, conocíamos el proceso que va a pasar a los tribunales en caso de enriquecimiento ilícito. Esto es parte de lo que vamos a analizar hoy, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. El gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalización nicaragüense al expresidente de la República, Mauricio Funes, y a su grupo familiar, tras 3 años de residir en el país centroamericano y de ser acusado de al menos 4 delitos relacionados a la corrupción. El anuncio de la nacionalización se hizo efectivo mediante la resolución número 3119, publicada en la Gaceta, diario oficial nicaragüense, que entró en vigencia este martes 30 de julio. La Fiscalía General de la República acusa a Funes de malversar 351 millones de dólares del dinero público junto a familiares, amigos y exfuncionarios. En abril de este año, el Ministerio Público Fiscal incautó 61 propiedades vinculadas al exmandatario y que, según las autoridades, fueron adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al exmandatario. Sin embargo, Funes no es el único exfuncionario de izquierda que ha ocupado titulares en los últimos días. Tras la información de que Funes fue nacionalizado nicaragüense, el presidente de la República, Nayib Bukele, informaba en redes sociales que la Corte Suprema de Justicia envió a juicio al expresidente de Proesa y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. El Pleno de la Corte resolvió con 10 votos, contra 4 y una abstención, enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador por indicios de enriquecimiento ilícito, por un monto que supera los $373,000. Estas son parte de las informaciones relevantes que marcaron los últimos días del 7º mes del año, pero en la Asamblea Legislativa los diputados se fueron de vacaciones cumpliendo con los tiempos para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Contra todo pronóstico, los legisladores lograron un acuerdo para escoger a 5 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes de una terna de candidatos presentada por Arena, Gana, FMLN y la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente estos y otros temas son los que estaremos analizando en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, y vamos a comenzar saludando a nuestros invitados. El doctor Jorge Martínez Menéndez está con nosotros esta mañana de jueves. Doctor, qué gusto recibirlo, qué gusto saludarlo en el inicio de agosto ya. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. También está con nosotros Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, un gusto que nos acompañes. Juan Carlos es decano universitario y pues una persona que está muy empapada de la realidad nacional también. Buenos días, siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. Así es, bueno, decíamos que julio cerró y cerró con muchas noticias. Ya veíamos ahí un panorama de las cosas que han ocurrido. Hubo una elección de segundo grado importante en la Asamblea Legislativa. Ya hay un Tribunal Supremo Electoral que se va a ser el encargado de organizar las elecciones de 2021, pero también hay otras informaciones a las que le estamos dando seguimiento, como por ejemplo el caso del expresidente Mauricio Funes, que ahora es ciudadano nicaragüense. Él publicaba a través de las redes sociales y decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo, decía cuando hablaba precisamente de la extradición y donde pues en un tono digamos un tanto sarcástico decía que El Salvador se va a quedar esperando, o por lo menos quienes estaban interesados en extraditarlo se van a quedar esperando, porque ahora el hecho que él tenga una nacionalidad nicaragüense complica aún más que él venga a responder por las acusaciones que tiene en los tribunales. ¿Cómo tomamos esto, doctor, considerando, el panorama de un expresidente que primero se dijo que era un perseguido político, que estaba asilado allá en Nicaragua por esa misma situación? Interesante el concepto que utiliza el expresidente Funes, atribuyéndose la calidad de diablo viejo. Quiere decir que El Salvador es una especie de infierno en donde hay diablos de distintas edades, pues. Él es uno viejo, hay otros más jóvenes y él se jacta de que como diablo viejo sabe más que los diablos jóvenes, ¿no? Esa es la pena de un Estado como el nuestro,
en donde los ciudadanos estamos pagando mucho dinero en impuestos. Y el Estado es un hoyo negro en donde los tributos de todo el país, y cuando la gente compra una cajetilla de cigarros o una gaseosa o un churrito, está pagando un impuesto por eso que está consumiendo. Todo ese dinero va a las arcas del Estado. Pero dígame, el Estado nos da seguridad a nosotros, nos da salud pública, nos arregla las calles, en fin, todo lo tenemos que proveer nosotros mismos. La mayoría de los empleados que cotizan en el seguro, la mayoría no va al seguro. La mayoría busca un médico privado. Los negocios, las personas necesitan vivir en zonas protegidas por guardias privados. Según dicen, hay más policías privados que policías del gobierno. ¿Dónde justifican nuestros gobiernos? Y no estoy individualizando en nadie, pero aquí tenemos una técnica que la usaron los mexicanos del PRI en el pasado, de que como para atribuir que estaban combatiendo la corrupción, perseguían a uno o dos corruptos. Me gusta el concepto de Andrés Manuel López Obrador, que dice, no, perseguir a los corruptos es algo que le corresponde al procurador de la nación, o sea, al fiscal general de la República, mientras que el gobierno lo que tiene que hacer es evitar que haya más corrupción, cerrando las arcas abiertas, ¿no? Pero aquí se ve de que de vez en cuando, bueno, en el pasado ni siquiera se perseguía ningún corrupto. Hoy estamos ya con aquello así como cuando en México, ¿verdad? En el debate de la gran corrupción, que era notoria y evidente, capturaron al Negro Durazo, uno que era director de policía, ¿verdad? Y según ya, pues en México se estaba combatiendo la corrupción. No, estaban persiguiendo a un corrupto. Combatir la corrupción es otra cosa, porque la corrupción está institucionalizada, y por eso es que uno tras otro, pues si no es solo Funes. Antes de Funes estuvo Saca, quien ya está preso. Antes de Saca estuvo Paco Flores, que murió durante la persecución. Y al anterior, a Nayib, ya lo están investigando. Y no va a ser raro que aparezca que también le encontraron pernos. Hay cosas como... A mí me pareció bien la promesa de campaña de Nayib cuando decía de que al ser el presidente iba a hacer desaparecer las partidas secretas porque eran una fuente de corrupción. Bueno, tiene esa cuenta pendiente que fue promesa de campaña, ¿no? Habrá que darle espacio porque bien pudo haberlo hecho ya. Pero digamos que para darle el beneficio de la duda, este presupuesto fue elaborado por el gobierno anterior. Ya él tomó el mando del Ejecutivo iniciando el segundo semestre. Pero dentro de poco tendrá que presentar él ya su proyecto de presupuesto de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Ahí no deben aparecer las partidas secretas. O con el nombre que le quieran dar, porque cambiarle nombre no es dejar que existan esos fondos. Si yo aquí lo he mencionado antes, esas partidas secretas en los tiempos del PCN eran de 2 millones de colones, o sea, el equivalente a $800,000, que era para pagar el servicio de inteligencia. Doctor, pero una de las interrogantes que digamos está en torno al caso del expresidente Funes es si el deseo de los ciudadanos, tal vez de que por lo menos se enfrente a la justicia, se aleja mucho más con esta situación de que ahora él es un ciudadano nicaragüense. Bueno, si la Constitución nicaragüense expresamente dice, yo por ahí ando un artículo de la Constitución nicaragüense, expresamente dice que los ciudadanos nicaragüenses, voy a leer, es el artículo 43 de la Constitución. En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Y el inciso segundo de este artículo 43 dice, los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional, así, de un solo. Ningún nicaragüense puede ser extraditado. Es lo que decíamos, se aleja cada vez más la posibilidad, por ejemplo, de que el expresidente Funes
se enfrente a la justicia salvadoreña. Juan Carlos, ¿cuál es su apreciación de esta situación que, como decíamos, pues nos tomó por sorpresa, digamos, esta semana, y el presidente, pues el expresidente Funes se jactaba a través de su cuenta en redes sociales de que este era un paso, digamos, que cerraba prácticamente un proceso de extradición contra él? Creo que la noticia resultó indignante para la mayoría de los salvadoreños porque en efecto esperábamos que hubiese un proceso judicial que se llevara a cabo con la extradición. Evidentemente tenemos que contemplar el contexto donde esto se da. Y recordemos que Nicaragua es un país cuya institucionalidad está en función de su presidente actual, Daniel Ortega, y es por eso que este tipo de situaciones se están presentando. En efecto, la Constitución nicaragüense es específica en prohibir la extradición de nicaragüenses, pero también recordemos que Ortega ha utilizado la Constitución en función de sus beneficios, porque la misma prohibición establece para la reelección y Ortega usó una serie de artilugios legales para lograr su continua reelección y además de eso lograr que una familiar de él, que es su esposa, lograra ser la vicepresidenta. Entonces es un contexto donde la institucionalidad y la legalidad se va a tomar según las necesidades puntuales. Si la extradición ya estaba cuesta arriba antes, ahora está mucho más. La única esperanza que creo que queda es que haya un cambio de gobierno en Nicaragua con un signo político distinto y que además este gobierno tenga la intención de revertir la nacionalidad para Funes y para el resto de sus familiares. De lo contrario, difícilmente habrá un proceso de extradición y hemos tenido, lamentablemente la historia de Nicaragua nos demuestra que la institucionalidad no es uno de los elementos fuertes de esa sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos decir también sobre las voces que hay aquí en El Salvador? En el FMLN todavía hay gente que dice pues, que Funes es un perseguido político. Ayer el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, decía, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con él, no tenemos ningún tipo de contacto con él, pero en el imaginario público todavía se mantiene aquellas palabras de el antecesor de Oscar Ortiz, Medardo González, que decía, nosotros le dijimos, Mauricio, andate porque te van a capturar. Entonces, y aún hoy hay voces en la Asamblea Legislativa de gente que dice, es que mire, él se fue porque obviamente había un proceso en contra de él, queriendo desvirtuar, digamos, al que fue el primer gobierno de izquierda en el país. Es que esta noticia indudablemente le traerá un impacto negativo al FMLN, por mucho que ellos quieran deslindarse en este momento, desvincularse de esa situación. Precisamente en el imaginario popular no se olvida que fue la misma dirigencia del FMLN la que le instó a refugiarse en Nicaragua. Así que por mucho que el actual secretario diga que no hay ninguna comunicación, incluso Funes creo que posteó o colocó un tuit diciendo que el FMLN no tenía ninguna relación, eso poco incide en el pensamiento de la población, que esta situación marca otra vez un problema adicional para el FMLN de cara a las próximas elecciones. Pone nuevamente cuesta arriba su renovación y reforma, a lo cual debemos de sumar también que se ha mandado a juicio civil a Sigfrido Reyes. Así que es una tarea titánica, yo veo hasta casi imposible que el FMLN logre recuperarse favorablemente de estos últimos dos golpes mediáticos. Ahora bien, hablando del caso de Sigfrido Reyes, esto se conocía también que por lo menos una votación de 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, 10 decidieron mandarlo a un juicio para que explique el origen de parte de su patrimonio. Son más de $300,000 lo que le están cuestionando. Ayer el FMLN también publicaba un comunicado donde ellos decían y lo califican esta decisión de la Corte como un ataque en su contra, decía, como el resultado de una serie de presiones que han existido dentro de la Corte para que se mande, digamos, a un juicio a Sigfrido, y también decían una presión de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, para que este caso, decía, pase también a una segunda fase, porque ellos decían, ya se había analizado las cuentas de Sigfrido Reyes y no se había encontrado elementos, pero luego se continuó insistiendo y ahora pues se manda a esta apertura a juicio. ¿Cómo interpretar esto, doctor? Porque parece que al frente se le están complicando las cosas y más allá de hacer propuestas se ha quedado pues a defender a gente que está cuestionada durante la gestión que ellos han tenido, durante las dos gestiones que ellos han tenido. Bueno, hace más difícil la situación del frente como partido político,
porque lo que está teniendo es una actitud de tapadera de corrupción, ¿no? La labor de defensa es una labor que se hace dentro de los juicios. Porque ese juicio al que lo ha mandado la Corte es un juicio en donde Sigfrido Reyes tiene la oportunidad de defenderse y desvirtuar los señalamientos que se le hacen. Y es ahí donde se debe pelear el juicio, no públicamente. Pero ese es un análisis, digamos, jurídico, ¿no? Pero un análisis político es que el partido, que está tan señalado de corrupción, ante una persona que incluso pudiera no ser corrupta, pues, eso lo van a decidir los tribunales de justicia, pero que ellos de antemano estén públicamente metiendo sus manos al fuego, los coloca ante los ojos de los electores, de los potenciales electores, como alguien que lo que está queriendo es tapar corrupción. No, lo que deberían hacer es contratar buenos abogados que se apersonen a ese juicio que se va a iniciar en una cámara y que busquen contadores o financistas que les ayuden a enderezar las cuentas, si es que por mala administración financiera o lo que sea, ¿no?, o mala contabilidad las cosas no están bien. Pero el que un partido salga en defensa públicamente de alguien, lo que está haciendo es que ese señalamiento que llevó a Nayib a la presidencia de que devuelvan lo robado, lo están actualizando sobre ellos mismos, ¿no? Así que para mí que es difícil la situación, no sé qué cambio habrá con Ortiz, pero la situación es que nadie quiere permanecer, una persona decente no, o aún un culpable no quieren pertenecer a una organización ya señalada, porque peor los culpables, a mí más fácil me descubren. Entonces van a sufrir abandono de seguidores, ¿no?, si siguen con esa actitud. Lo más correcto es que un partido está precisamente para participar de la democracia, buscar el poder para hacer las cosas buenas para el pueblo, porque así todas las declaraciones de principios de los partidos así dicen. Pero cuando la gente ve que los partidos, bueno, un partido no se corrompe, es una institución, funcionarios pueden corromperse, pero en ese caso los partidos están obligados a hacer ellos mismos, por la propia defensa de su buen nombre, decir, miren, a este metámoslo preso, antes que otros nos digan que nosotros somos tapadera de corruptos, lo vamos a meter preso nosotros. Pero eso de que estén, es una cosa que la deben revisar, ¿no?, porque de lo contrario van a ir de mal en peor en el futuro político. Definitivamente uno de los puntos de análisis es el futuro político del FMLN. Ya veíamos, digamos, el declive que han tenido en su caudal de gente que les apoyaba. Pasar de 31 diputados a 23, hay una diferencia importante ahí, si hablamos de las decisiones que se toman a nivel legislativo, para las mayorías simples, para las mayorías calificadas y para impulsar las propuestas que se pueden hacer a nivel legislativo. También, ya decíamos, en la última elección presidencial saca solo 377,000 votos, luego de que en elecciones anteriores había sacado más de 1 millón. Entonces, esto, digamos, hasta cierto punto parece que no se quiere reconocer que hay un declive importante. Y cuando, digamos, Óscar Ortiz se presentaba como candidato a la Secretaría General, mucha gente decía que le iba a tocar revivir a un cadáver. Y, digamos, se están cumpliendo, digamos, esos vaticinios respecto a la situación grave en la que ha estado el FMLN y que parece indicar que podría acentuarse en las elecciones de 2021 si no se hacen cambios que sean, digamos, profundos. Definitivamente la relevancia política del FMLN ha decaído enormemente y todo parece indicar que los resultados de las elecciones de 2021 van a establecer todavía ese declive sustancial. Y quizás lo más preocupante, no solo para sus seguidores, sino que para la institucionalidad del país en su conjunto, es que tampoco se observa que se estén tomando medidas que vayan contrarias a evitar ese declive.
El problema no es en sí que se envíe precisamente a Sigfrido Reyes a un juicio civil, sino cómo el partido en su conjunto lo está acuerpando, aún sin saber si va a ser declarado o no culpable en un juicio. Así que eso da una señal negativa hacia la población, que lo que está observando es lo que ya decía el doctor, que hay una tapadera de corruptos. Lo idóneo es esperar cómo se desarrolla el juicio para que el FMLN ponga una postura. Ahora bien, lamentablemente también ya se había advertido que la elección de Óscar Ortiz como secretario general no necesariamente iba a incluir una renovación del partido, y por lo último que hemos visto parece ser que no se estaba equivocado en ese vaticinio. Está, digamos, indirectamente el FMLN yendo a un juicio también por parte del ciudadano a raíz de todas estas situaciones y estos acontecimientos, al hablar directamente, porque ayer en el comunicado decían, estamos confiados en que va a salir bien librado, decían ellos en el comunicado que publicaba pues la Comisión Política, y donde hablaban pues precisamente del caso de Sigfrido Reyes. Pero ¿consideran ustedes que con este tipo de comunicados, con este tipo, digamos, de publicaciones que se hacen, están poniendo al partido en el juicio ciudadano, sin buscarlo, sin pensarlo, están dando a la evaluación para que el ciudadano también diga y los condene o los libere a ellos también de culpas? Lo que pasa es que los partidos se han acostumbrado a abusar de la inocencia del pueblo. Ha habido cinismo, hay cinismo aquí. Y creen que en una campaña política, invirtiendo millones en propaganda, siempre le endulzan el oído al votante y logran ser elegidos, ¿no? Pero el FMLN la tiene difícil porque los señalamientos son graves. Aquí en este mismo foro, desde que era Funes el presidente, hemos mencionado que era, cuando Funes decíamos es el quinto gobierno de Arena, cuando Sánchez Serén, ¿cuántas veces lo dijimos aquí? Este es el sexto gobierno, no fueron gobiernos de izquierda. Cuando yo decía esto aquí en el canal, habían algunos militantes que incluso trabajaban para mí, que me decían, pero mire, no puede usted afirmar eso, y empezaban a sacarme que el paquete escolar, que el vaso de leche. No, le digo, si entonces fueron comunistas los militares de los gobiernos militares que daban eso y más, y todavía hacían obras, y el dinero alcanzaba. Aquí mismo dije yo, si por eso el FMLN es de izquierda, entonces fue súper comunista Tony Saca, porque era más asistencialista que ellos dos. O sea que aquí el FMLN utilizó la careta de izquierda para hacer un partido como todos, ¿no? Como los mismos de siempre. Por eso el pueblo tiene que estar pendiente, porque en los mismos libros de ciencias políticas habla de que cuando los pueblos son agachados, los gobernantes, aunque sean buena gente, cuando llegan al poder, si nadie les reclama o todos les aplauden, no se sienten impulsados a hacer nada, pues. Dicen, no, mire, no es necesario que haga nada, porque ya la gente está contenta con cómo la tiene usted. Entonces, tenemos que tener conciencia para el presente y para el futuro, que tenemos un país que cada día se empobrece más. Datos, por ejemplo, de que el déficit fiscal, creo que del año anterior, era de más de 1.000 millones. O sea que cada vez la deuda, que ya no la podemos pagar, va creciendo. El gobierno crece. Bueno, cuando el presidente Molina construyó el edificio de la Asamblea, lo mencionábamos acá en el 72, ese edificio tenía espacio para 176 empleados y 64 diputados. Pero le encaramaron 20 diputados más y como 3.000 empleados más, que el edificio hasta se está cayendo, dicen, por tanto empleados, no por los terremotos, sino que por tanta gente no, sí, pero eso les importa poco, pues. Ya la gente está hastiada de eso, pero no les importa, siguen con la misma cosa. No sé a dónde vamos a llegar, pues,
porque si el pueblo, cuando usted compra un vehículo nuevo, son miles de dólares lo que paga. ¿Por qué un carro en El Salvador vale como el doble de lo que vale en Estados Unidos? Porque hay que pagarle impuestos al Estado. La gasolina aquí es más cara que en Estados Unidos. Como aparece una carta de un gringo a un salvadoreño, le dice, ustedes dicen que somos un país rico, los ricos son ustedes, un carro que aquí vale un precio en El Salvador vale doble, la gasolina que aquí vale X, en El Salvador vale el triple, y empieza a decir todo lo que nos cuesta aquí, ¿no? Aquí pagamos impuestos para que haya seguridad pública y tenemos que contratar seguridad privada. Es una contradicción, no pueden seguir. Es que estamos como en la época de los monarcas absolutos, ¿no? En que el pueblo tributa y tributa y tributa y los tiene que respetar como señores. No, si es que un gobernante, desde el primer magistrado hasta el último servidor público, es un sirviente del Estado. Si la palabra ministro incluso significa servidor o sirviente. Entonces, el pueblo paga y el soberano es el pueblo, pero el pueblo tiene que hacer una genuflexión ante... A veces para entrar a un edificio ante el mismo ordenanza, porque la ordenanza se siente, o el portero siente que es la cara visible del poder sobrenatural y divino que manda sobre esta nación. No podemos seguir así, y esperamos pues de que con el caudal político que tiene el presidente Bukele sepa cambiar estas cosas, porque si no van a ser más de lo mismo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar conversando esta mañana con nuestros invitados, el doctor Jorge Martínez y también Juan Carlos Fernández. Vamos a hablar de otros temas que también están en las agendas y que vienen de la Asamblea Legislativa, decisiones que se han tomado y decisiones que estarían también por tomarse a futuro. Continúe con nosotros, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. 1 de agosto de 2019, hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Juan Carlos Fernández y con el doctor Jorge Martínez de temas que están en las agendas informativas en estos días. Decíamos, julio concluyó y ha dejado pues buenos temas para que analicemos sobre lo que puede ocurrir a futuro. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, antes de irse de vacaciones, hizo la elección del Tribunal Supremo Electoral. También un dato importante es que por primera vez esa entidad va a ser, digamos, manejada por una mujer que va a ser la que va a tomar las decisiones, porque es la presidenta de ese, digamos, ente colegiado encargado de organizar y regular todo el ambiente electoral en el país. Para algunos el tribunal no ha dado ningún giro y sigue manejándose de la misma forma que se ha hecho en los últimos años. Cada partido pues ha puesto un magistrado y esto, decían, pues no abona mucho a los cambios que se pedía para esa entidad. ¿Cómo analizamos esta situación, Juan Carlos, del Tribunal Supremo Electoral y esta elección? Cada uno de los magistrados decía, bueno, algunos se les cuestionaba que no tenían experiencia en materia electoral. Otros, incluso ellos mismos confesaban, mire, yo fui diputado suplente en X periodo por un partido político. Yo fui candidato a diputado por otro partido político. La Sala de lo Constitucional, que concluyó su periodo, digamos, recientemente, ellos decían que esa era una situación que no se podía permitir. Por ejemplo, los vínculos partidarios de quienes ostentaban el manejo de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora vemos que pues la historia no ha cambiado y es la misma dosis. Incluso el mismo presidente de la Asamblea decía es que no se puede quedar bien con todos. ¿Qué decir ante esta situación? Creo que el único elemento positivo a destacar es que se eligió a los magistrados en el periodo de tiempo establecido, pero más allá de eso hemos visto un proceso realmente mediocre, pensaría yo. Primero es reconocer que el Tribunal Supremo Electoral tiene un diseño que deriva de los acuerdos de paz que ya no responde a las necesidades y a la coyuntura actual de El Salvador. Sí se ha elegido según los criterios establecidos, eso es cierto, es legal, pero no creo que tengan la capacidad de dirigir esta institución que se vuelve la piedra angular de nuestro sistema democrático. Por otra parte, es realmente penoso que los mismos magistrados reconozcan su carencia en competencia electoral, pero más penoso aún es que los diputados, que son los que los eligen, justifican diciendo que van a aprender en el camino. Eso lo que nos hace es
condenarnos a instituciones mediocres, porque eso no lo hemos visto únicamente en el Tribunal Supremo Electoral, lo hemos visto en una serie de instituciones que son fundamentales para el desarrollo institucional del país, donde la persona elegida no tiene las competencias para hacerlo, e insisto, ahí estamos en un círculo vicioso de incompetencia, y en todo ese periodo que se supone que los funcionarios aprenden, se les acaba el tiempo de su mandato, y peor aún, vuelven a elegir a otra persona con baja competencia, donde se supone que va a ir a aprender nuevamente. Entonces, año tras año, las instituciones no se modernizan, y ahí están los resultados en la vida política nacional. Decían los analistas y decían, digamos, todos los que estaban observando este proceso de designación de los magistrados, una repartición una vez más. Vemos ahí como el doctor Julio Olivo, quien fue presidente del tribunal, una vez más se reengancha para otro periodo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y a la larga pues se convierte en la única persona que tiene experiencia en organización de eventos electorales. De ahí vemos al señor de apellido Wellman, que él dijo, bueno, yo fui diputado suplente por el Partido Arena hace 20 años. De ahí otra persona decía, mire, yo fui candidato a diputado pero por un partido, pero me desafilié. Y esto pues hasta cierto punto contradice lo que decía la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde decía que no se podía poner a personas en cargos públicos que tuvieran, digamos, siquiera insinuaciones de que tienen algún tipo de simpatía con un partido político. Bueno, esta es una prueba para la nueva Sala de lo Constitucional, ¿no? Porque yo entiendo que ya una ONG que aborda temas políticos, no sé si ya anunció que había presentado ya un recurso de inconstitucionalidad o que lo iba a presentar. De todas maneras, la decisión estará en manos de la Sala de lo Constitucional. Ojalá que la Sala pues responda como corresponde y no vaya a cambiar criterios jurisdiccionales, jurisprudenciales del anterior. Pero algo también de que cuando la corrupción es la norma, se pasa por encima de la Constitución. Por ejemplo, aquí se están eligiendo funcionarios en cargos de elección popular que notoriamente no son éticos, no son morales, no son honestos. Y la Constitución dice que no pueden aspirar a cargos públicos los que notoriamente no sean honestos, no sean morales. La notoriedad es una figura distinta a la presunción de inocencia. Porque hay algunos que ya vienen condenados por instituciones, ¿verdad? Hasta en ética gubernamental, pues, los condenan, pero de repente aparecen con que no, ya lo tenemos en la Sala de lo Contencioso. Entonces no hay sentencia firme, y por el principio de inocencia. No, señores, si el principio de inocencia no es lo que regula la inscripción de candidatos, ningún tribunal electoral ha exigido aquí esa regla de la notoriedad. Dice, la Constitución habla de ser notoriamente competente y notoriamente honrado. Pero no, aquí se basan en que no podemos ir en contra de la presunción de inocencia. Cambiando el texto constitucional, están violando la Constitución. A ver si un nuevo tribunal, a la hora de llegar a los cargos, o si estos, en caso que no los cambien, determinan que lo que la Constitución manda es la notoriedad de la honradez, la notariedad de la competencia. Honradez y competencia notoria, dice la Constitución. Pero aquí no dice, no, vámonos por el principio de presunción de inocencia. No hay condena en firme, aunque estén condenados por todos lados. El hecho de que ya una sección de probidad diga de que fulano de tal no manejó bien las cuentas públicas y se enriqueció, y ese es un hecho que se conoce, ya es un hecho notorio. Y no tomarlo en cuenta, no, porque ya pasó a la Corte. Pero ya resolvió la Corte, sí, pero ahorita está en un proceso ante
ante una Cámara de lo Civil, y después de la resolución de la Cámara a poner un amparo o una cosa, a pasar 10, 15 años, ¿verdad?, en lo que se le acaba la vida política al funcionario. No, tenemos que respetar la Constitución. Cada funcionario que llega a un cargo público, antes de asumirlo, jura cumplir con la Constitución y demás leyes de la República y hacerlas cumplir. Entonces, es uno de los problemas porque nuestra democracia ha caído en manos de la corrupción, es precisamente porque los corruptos han cambiado las reglas del juego. Señores, notoriedad no es lo mismo que presunción de inocencia. Los hechos notorios no necesitan prueba, decimos los abogados. Un hecho notorio es lo que es públicamente conocido y la presunción de inocencia es otra cosa distinta. Hay en la agenda otra elección de segundo grado que viene para septiembre, que se vence específicamente allá a mediados de septiembre, el periodo de la actual Procuradora de Derechos Humanos, la señora Raquel Caballero de Guevara. Ella incluso está buscando pues una reelección en medio de una cantidad de cuestionamientos que existen en su contra. La Fiscalía ha presentado una petición de antejuicio por incumplimiento o por desobediencia, digamos, al no darle cumplimiento a una resolución de la Sala de lo Constitucional que le ordenaba restituir en su cargo a una persona a la que ella había despedido y que esta persona pues murió esperando, digamos, que le restituyeran en el puesto del que había sido destituida en la Procuraduría de Derechos Humanos. Además hay condenas del Tribunal de Ética Gubernamental por el caso de sus hijastras que o recibieron algún tipo, digamos, de beneficio cuando ella asumió el cargo de procuradora o incluso que se contrató a gente cercana a ella, o también lo que decían los empleados de la institución, que ha habido un mal uso de recursos de la misma Procuraduría. ¿Qué decir sobre esta situación? Porque algunos diputados dicen tímidamente, bueno, es que todavía tenemos que evaluar qué es lo que la señora ha hecho. Tenemos que ver, digamos, otros dicen no encontramos nada en el trabajo de ella, pero digamos, ¿qué podemos poner en perspectiva con esta otra elección? Considerando que ha sido hasta escandaloso, digamos, lo que ha pasado en la misma Procuraduría. Juan Carlos. Yo difícilmente observo que ella pueda reelegirse y sí en efecto ha tenido unos señalamientos muy serios y se han demostrado incluso algunas de las acciones, y cuando yo la he escuchado ella se limita a decir que tiene presiones externas, nunca las detalla, mucho menos se ha personado a la Fiscalía para poner la denuncia, así que yo esperaría que sea otra persona la que se elija, pero que sea una persona competente. Es que ese es el principal elemento que nos está afectando en todas las instituciones del Estado, la falta de competencia de las personas elegidas. Ya lo decía el doctor, además de ser notoria su ética y moral, tiene que ser notoria su competencia. ¿Cómo es que los diputados pueden defender la designación de magistrados al tribunal o de otros funcionarios cuando estos mismos de forma notoria y pública dicen yo no tengo experiencia en la materia? Por eso es que las ONGs que están en estos temas rápidamente meten un recurso de inconstitucionalidad, y me alegra que eso pase porque la sociedad civil se organiza y evita que haya abusos mayores, pero los diputados perfectamente podrían detener esa situación si eligieran a las personas competentes. No publicaron, por ejemplo, los criterios sobre los cuales seleccionaron a las personas del tribunal. Seguramente lo mismo va a pasar con la elección de la nueva persona en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces estamos en repito, en ese círculo de incompetencia y de falta de capacidad en la conducción de nuestras instituciones. Por otra parte, la misma Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, ha manifestado que no puede haber vínculos partidarios, creo que sería conveniente que establezca si esa prohibición es de por vida o hay algún cierto número de años que puedan pasar. Por ahí algunos de los políticos actuales puedan aducir algún error de juventud, haberse afiliado a algún partido, pero ¿cuánto tiempo es el que puede pasar para demostrar que ya no tienen un vínculo partidario? Creo que la Corte ahora tiene la oportunidad de dejar claro qué se entiende por ese término y evitarnos estas discusiones cada vez que haya una elección de funcionarios de este tipo. Doctor, desde su punto de vista, digamos, ¿qué nos dicen situaciones como la que está pasando la Procuraduría de Derechos Humanos? Mire, yo a ella le recomendaría a la procuradora
que para evitar estar en la palestra pública y le estén diciendo todas las cosas que sobre ella se dicen, que mejor no aspire a una reelección. Quedarse calladita, retirar esa petición, porque no creo que la reelijan, no creo que la nombren de nuevo, y lo que está haciendo es causarle daño a su propia imagen y a su familia también. Creo que ese sería el consejo prudente, pero lo que pasa es que ella sabrá en qué se fundamenta para aspirar una nueva elección. Y ahí es la cosa, ¿no? Porque aquí vemos nosotros de que hay gente que no sé qué es lo que hace para caerles tan en gracia a los diputados, que pasan de un cargo a otro, esos de nombramientos por la Asamblea Legislativa. Son procuradores, son magistrados de corte, del Tribunal de Ética Gubernamental, como que si hubiese solo los mismos. Digo, ¿qué hacen estos para caerles tan en gracia a los diputados? Y hay gente muy competente en nuestro país. Aquí hay expertos en derechos humanos, gente graduada, con doctorados en derechos humanos. Y dicen, no, bueno, ¿y por qué no buscan a esto? Ah, porque estos no tienen sesgos políticos, no tienen compromisos partidarios. Entonces se busca el que va a ser fiel. Es como los partidos, pues. Tenemos nosotros diputados que han quedado en grabaciones que todavía circulan, expuestos como gente que no sabían ni leer, ni cifras, ni leer de corrido, textos. O sea, no tienen moralidad, no tienen instrucción notoria. Y a pesar de eso, ¿por qué lo buscan? ¿Qué buscan esta gente? Que aquí hemos tenido candidatos a la presidencia que habían hecho 5º grado nada más. Y prácticamente casi ya se toma como un descrédito el haber estudiado. No, en el gobierno tiene que promover el desarrollo, promover la educación, que se supere el país. Nuestra materia prima para el desarrollo principal es el ser humano. Los niños de las escuelas son los que deberían estar. Habría que revisar cómo está la formación de nuestros docentes, cómo están nuestros pensum. Puede estar muy atrasados, ¿no? Y siempre va a haber una ventaja, pues quienes van a colegios privados donde gozan de una mejor educación, donde salen hablando después de bachilleres 2, 3 idiomas, a un niño que le tocó ir a una escuela pública, en donde si en alguna vez le dieron clase en inglés, le tocó un maestro que no hablaba inglés, darle la clase de inglés. Y yo conozco por lo menos de un caso. Me dice, bueno, tuve que dar inglés porque no veía profesor, pero yo no puedo hablar inglés. Bueno, definitivamente que hay muchas situaciones que analizar en esta mañana, pero estos me parece a mí que son temas muy importantes porque tienen que ver con la gestión que se hace en la Asamblea Legislativa, decisiones que tienen que tomar los diputados. Ya decíamos, el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral venció el 31 de julio, la elección se hizo en tiempo, pero quedan ahí en el aire los cuestionamientos sobre las personas a las que se ha elegido por diferentes, digamos, aspectos que han estado en el debate de resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ponían, digamos, en tela de juicio los vínculos que podría tener una persona con un partido político. Otras situaciones que tienen que ver con el manejo de las instituciones, ya decíamos, lo que está pasando en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde hay pues resoluciones del Tribunal de Ética Gubernamental, procesos abiertos en otras instancias, también cuestionando, digamos, la labor de una persona. Esto es parte de lo que teníamos esta mañana en el espacio de la entrevista. Le agradecemos a nuestros invitados, al doctor Jorge Martínez. Doctor, como siempre, un placer recibirlo en este espacio. Bueno, muchas gracias. Y solo quiero aclarar de que no estoy en contra de que los ciudadanos tributemos, que paguemos impuestos, sino que estoy en contra de que nos exijan pagar demasiado y que el gobierno no dé los servicios a lo que está obligado a prestar por todo el dinero que como ciudadanos pagamos. Muy bien, doctor. Juan Carlos Fernández, gracias también por estar aquí. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Bien, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Estamos en el jueves ya 1 de agosto, comenzando este nuevo mes de este año. Tenemos mucha información, ya les contábamos situaciones que están en directo, que hemos desarrollado y a las que les hemos dado un vistazo. Parte de los festejos, digamos, en la Plaza Salvador del Mundo y también la peregrinación que ha comenzado hoy y que va hacia el oriente del país como parte de las actividades en memoria de San Óscar Romero. Esto es parte de lo que está ocurriendo. Tenemos más noticias también para ustedes en esta mañana, pero les pedimos que nos acompañen después de la pausa comercial.